Hola a todos, ¿qué tal estáis? Estoy aquí para seguir con el taller online de novela. Hoy os traigo un vídeo en el que quiero hablaros sobre los finales sorprendentes y sobre las vueltas de tuerca. Es decir, aquellos finales en los que a la última página nada es lo que parece, todo se da la vuelta, etc. Voy a utilizar algunos ejemplos conocidos del mundo del cine y de la literatura. Así que si os parece, vemos ya el resumen del vídeo. Para comenzar este taller, tendremos una definición del final sorprendente y unos consejos a la hora de utilizarlo. A continuación, hablaremos de los diferentes tipos de finales sorprendentes, que se pueden clasificar de la siguiente manera: los relacionados con la construcción narrativa, los relacionados con elementos intrínsecos a la trama, los relacionados con discontinuidades en tiempo o narración, aquellos relacionados con elementos circunstanciales y, por último, los descubrimientos. Un tercer apartado nos dará ejemplos de finales sorprendentes para analizar. Como sabéis, normalmente hablamos de los ejemplos asociados a cada caso directamente. Sin embargo, en esta ocasión hablaremos de los ejemplos al final del taller, para no destripar los finales de aquellos que vamos a utilizar. Espero que haya quedado claro y comenzamos ya con la explicación. Comenzamos ya con la definición de final sorprendente y los consejos a la hora de utilizarlo. En primer lugar, es importante que tengamos claro que con estas vueltas de tuerca supondremos un giro abrupto e inesperado en la trama, cerca del final de la novela. Para que el utilizarlo resulte coherente y creíble, es importante que tengamos clara esta vuelta de tuerca que vamos a incluir en el final desde la planificación original de la trama. De otra forma, resultaría forzado o incluso habría que revisar el texto entero cuando no volver a comenzar la novela desde el principio. En muchos casos será necesario ir dejando algunas pistas antes de desvelar por completo este final sorprendente, para darle más consistencia al mismo una vez que sea desvelado. Vamos a ver ya los diferentes tipos de finales sorprendentes que podemos incluir en nuestra novela. En primer lugar, vamos a hablar de aquellos que están relacionados con la construcción narrativa. Se trata de aquellos que están directamente relacionados con la forma en la que se ha planteado la novela y la forma de narrar los hechos. En primer lugar, tenemos al narrador no fidedigno. Se trata de un narrador que miente o habla con ambigüedad al lector y cuyos engaños no son desvelados hasta el final de la obra. El segundo final sorprendente de este tipo se denomina el efecto Rashomon y consiste en revisar los mismos hechos desde diferentes puntos de vista de distintos personajes, haciendo que la concepción final de la trama resulte muy diferente de la inicial. A continuación, vamos a ver los finales relacionados con elementos intrínsecos a la trama, es decir, aquellos giros basados en un elemento que forma parte interna de la trama. Los casos más habituales son los siguientes. La pista falsa. Se trata de generar una vía de seguimiento de la trama a través de una pista que no resultará ser la adecuada. Este descubrimiento será el que aporte el elemento sorpresa. La pistola de Chekhov. Se basa en la frase del autor ruso: no se debe introducir un rifle cargado en un escenario si no se tiene intención de dispararlo, y se refiere a la mención de un objeto al comienzo de la trama y que resultará crucial para la resolución de la misma. El siguiente tipo de finales sorprendentes del que vamos a hablar son aquellos relacionados con discontinuidades en el tiempo o en la narración. En ellos, la narración o el tiempo sufren diferentes saltos temporales que nos permiten jugar con la sorpresa. Los más conocidos son los siguientes. La retrospección. Consiste en empezar la narración por el final y terminar por el principio. Los flashbacks y flash forwards. Se trata tanto de la integración de recuerdos o de momentos futuros. Estos por sí mismos pueden suponer ya una interesante vuelta de tuerca a la historia, aunque también se puede jugar al engaño haciendo creer al lector que ciertos momentos, a priori identificados como flashbacks o flash forwards, se refieren en realidad al momento presente, y el que creíamos el momento actual de la narración se trate de un recuerdo o de un momento futuro. La banda de Mobius. Al igual que esta banda, con una sola cara, y cuyo principio es también su final, se juega con la unión del principio y el final de la historia. Lo más habitual es que al final de la historia se descubra que el protagonista es quien ha provocado los hechos en los que se ha visto inmerso a lo largo de la historia. Hasta aquí los finales generados por discontinuidades. A continuación vamos a ver aquellos que están relacionados con elementos circunstanciales. Son los siguientes. Ironía y justicia poética. Se refiere a un giro en el argumento que castiga o premia al protagonista, estando el giro directamente relacionado con la trama. Cliffhanger o al borde del abismo. Consiste en dejar la trama abierta con el inicio de una nueva situación complicada. Esta técnica fue muy utilizada en las novelas por entregas para dejar al lector con ganas de leer el siguiente capítulo. También es una buena técnica para el desarrollo de sagas literarias. La intervención inesperada. Se trata de la resolución de la historia por medio de la intervención de un ser superior. Este tipo de final no suele ser muy recomendable, ya que parece querer arreglar algo que no ha podido hacerse de una forma más coherente y elaborada. Por último, vamos a ver los finales inesperados relacionados con diferentes descubrimientos.
Se tratan, como su propio nombre indica, de historias en cuyo final se descubre algo que cambia totalmente las cosas. Los más habituales son los siguientes. Distintos tiempos. Consiste en el desarrollo de dos tramas que transcurren en tiempos distintos, pero que a ojos del lector parecen suceder de forma simultánea. Otra modalidad de esa técnica consiste en hacer creer que la historia transcurre en un momento distinto al verdadero. Los no muertos. Se trata del descubrimiento de que un personaje que hemos creído vivo durante toda la historia en realidad estaba muerto. Por supuesto, también se puede trabajar al contrario, haciendo que alguien que parecía muerto esté en realidad vivo. Disociación de identidad. Son historias en las que se juega con la doble personalidad. Puede tratarse de alguien que aparentemente padezca este trastorno y no sea así, o por el contrario, puede deberse a la creencia de la existencia de dos o más personajes que resulten ser, en realidad, distintas personalidades de una misma persona. Similar a esto, podrían tratarse casos relacionados con un ser clonado, hermanos gemelos o el cambio de aspecto de un personaje. También podríamos hablar en esta situación de la confusión de sexos, donde creemos que un hombre es mujer o viceversa. Sueños o falsa realidad. Algunos momentos de la historia se explican a través de ensoñaciones. Además, se puede jugar también a intercambiar los mundos de sueño y vigilia. Parecido sería el caso de vivir en una falsa realidad. La paranoia. Se trata de casos donde se confunde la realidad con las alucinaciones de un personaje, o bien un personaje es convencido de que la realidad que vive es fruto de su imaginación. Conspiraciones, estafas y bromas. Aquella historia donde al final se descubre que los protagonistas han sido víctimas de una conspiración, una broma o una estafa. Hay que tener cuidado con utilizar esta técnica de la manera adecuada, y no emplearla como salida fácil a una trama compleja que no sepamos resolver. Amnesia. Los casos de amnesia o de momentos olvidados que son recordados al final de una historia pueden servir para dar un giro final. Sin embargo, es más habitual que se utilice como complemento para favorecer la generación de otros finales sorprendentes como los que hemos visto anteriormente. Ya hemos visto todos los casos de finales sorprendentes. A continuación, vamos con el último apartado al que hemos llamado ejemplos a analizar. Como ya hemos dicho al principio, en ese taller no hemos utilizado ejemplos en cada caso, ya que me parecía una faena destriparos los finales de todos los ejemplos, cuando algunos de ellos valen mucho la pena. De forma que lo que voy a hacer es dejaros una lista en mi página web y en mi Facebook con diferentes libros, relatos o películas con finales sorprendentes, pero sin indicaros a cuál se refiere cada uno. De esta forma podréis leer o ver los que deseéis y además hacer el ejercicio de identificar cada historia con su final. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que estas vueltas de tuerca os hayan resultado inspiradoras a la hora de que podáis pensar en vuestros propios finales sorprendentes, si es que así queréis hacerlos. Y bueno, como siempre os doy las gracias por verme y espero poder veros en un próximo vídeo. Os animo como siempre a que me sigáis en las redes sociales para estar actualizados y por este canal. Y nada más, un saludo. Hasta luego.